Gracias Apartadó, gracias Urabá, gracias al pueblo afrodescendiente, al campesinado, a los pueblos indígenas de este territorio, a toda la gente que está presente aquí. Muchas gracias por haber acogido este llamado del Pacto Histórico en un día muy importante para nosotras y nosotros. He preparado unas palabras que llevan por título Solidaridad y apoyo a las poblaciones damnificadas y movilización para defender el salario vital que hemos conquistado. Queridas compañeras y queridos compañeros, antes de abordar cualquier tema, considero imprescindible expresar a todas ustedes y todos ustedes mi solidaridad con el pueblo de Urabá, que ha visto sus hogares, sus cultivos y medios de vida afectados por las inundaciones. Se trata de una emergencia invernal en 8 departamentos del país que afecta a sus poblaciones y en particular a decenas de miles de trabajadores del campo, campesinos, pescadores, habitantes de la ruralidad. Al menos 100.000 hectáreas están inundadas, miles de viviendas. Se ha visto afectada gravemente la infraestructura social de estos territorios, colegios, puestos de salud, escenarios deportivos, entre muchos otros lugares. La causa, según lo dice el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, es un frente frío que ha producido precipitaciones nunca vistas antes en el mes de febrero de manera tan copiosa. Es por esto que respaldamos con firmeza la decisión de nuestro compañero presidente Gustavo Petro de declarar el estado de emergencia para atender las graves consecuencias de las inundaciones. En momentos en que la vida, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de comunidades enteras están en riesgo, el gobierno y el Estado no puede darle la espalda a la gente. Se requiere actuar con celeridad, con recursos extraordinarios y con coordinación institucional efectiva. Por eso considero importante repudiar la actitud hipócrita del establecimiento colombiano que reclama y presiona del gobierno atención a las poblaciones y simultáneamente le niega al gobierno la posibilidad de tener instrumentos para la emergencia económica y social. Eso se llama, compañeras y compañeros, hipocresía de la más pura de la clase política colombiana. Mientras la gente está en medio de la inundación, ellos, los políticos y los politiqueros, haciendo cálculos y jugadas para afectar todavía más a la gente. Eso es inconcebible y yo los llamo a que tomen nota en el momento de estar ante las urnas para que esa gente no vuelva al Congreso si son congresistas o a cualquier cargo público en el futuro. Hay que castigarlos con el favor de la ciudadanía o mejor con su antipatía. Y en segundo lugar, como si fuera poco que al gobierno le niegan la posibilidad de atender con recursos suficientes la grave crisis climática que se ha presentado en el país, hoy el Consejo de Estado, en una de las decisiones más injustas y arbitrarias que se tenga historia en este país, ha suspendido el aumento salarial que permite que lo que antes se llamaba
salario mínimo hoy haya pasado a ser salario vital con un aumento del 23%. Quiero decir frente a esa medida arbitraria que no solamente la rechazamos con toda firmeza por su arbitrariedad, sino que además haremos todo lo necesario mediante la movilización decidida en las calles, plazas de este país, para evitar que los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sean de nuevo pisoteados. La suspensión del salario vital lo único que demuestra es la resistencia de ciertos sectores que viven de las condiciones de desigualdad social en nuestro país. Parece que se niegan a que los pobres, a que la gente que vive en las condiciones más difíciles en nuestra sociedad tenga derechos. Pero lo que les digo es que se equivocan gravemente. Ayer lo afirmé en una multitudinaria, gigantesca movilización en el Parque de Berrío en Medellín, en lo que antes era la casa de la extrema derecha uribista. Allí dije con toda claridad que antes, en un pasado, a la gente se le negaban y se le violaban los derechos y en Colombia prácticamente no pasaba nada. Pero hoy las cosas han cambiado. Hoy salieron los muchachos de primera línea en el estallido social a las calles. Salió la gente, luchó por sus derechos y ha aprendido y ha sido consciente de que nunca más se volverá a presentar el pisoteo de los cambios sociales impunemente. Y lo vamos a reclamar con toda severidad. El pueblo ya no es espectador, es protagonista. Y por eso, con la movilización como herramienta legítima para exigir derechos, vamos a ir a la movilización, a la calle, para reclamar que el salario vital se mantenga y para que se convierta realmente en una costumbre en Colombia que el salario de los sectores populares se reajusta como debe ser cada año y que no es objeto de una negociación cada vez más mezquina. Porque se ha demostrado el aumento del salario o de lo que se llamaba el salario mínimo, contrario a lo que decían los economistas que iba a destruir la economía del país, ha sido un importante factor de estímulo del crecimiento económico en estos años. Así que acabamos ya con esa mentira tan largamente sostenida. Si los trabajadores y las trabajadoras de este país tienen un mayor salario, mayor activación económica, mayor prosperidad para todas y todos y no solamente para una pequeña élite. Todos esos logros, el salario vital, la reforma pensional, la reforma laboral, este nuevo salario, hay que decirlo con toda claridad, se debe a nuestro gobierno del cambio social y a nuestro presidente Gustavo Petro Urrego. Compañeras y compañeros, vengo a Apartadó, esta zona del Urabá, que durante 5 décadas, por lo menos, nunca se resignó al miedo, sino que convirtió la organización social y la organización sindical en una fuerza transformadora. Durante más de medio siglo, el movimiento sindical bananero, al que le rendimos homenaje hoy, ha conquistado salarios y condiciones laborales dignas como en ninguna otra región del país.
Esa conquista ha sido fruto de la conciencia, la organización, la huelga y la negociación colectiva. Nuestro homenaje hoy a los dirigentes e integrantes de las organizaciones sindicales que han sabido en este territorio pelear por sus derechos. Debemos recordar que esa movilización valiente se intentó ahogarla mediante la sangre y el fuego, y que fueron muchos los líderes sindicales, las personas pertenecientes a organizaciones sindicales aquí en Urabá, que pagaron un alto precio, que pagaron con su vida la defensa de los derechos laborales. Fue lo que se llamó en su tiempo la guerra sucia, desatada contra quienes defendían y han defendido derechos sociales básicos. Por eso hoy el movimiento sindical no solamente merece un homenaje retórico, sino que se haga efectiva la reparación colectiva a todas y cada una de las familias víctimas de esta violencia. Y a eso me comprometo con ustedes en esta tarde. En mi gobierno trabajaremos por la verdad, la justicia y la reparación de los trabajadores y trabajadoras. De igual forma, quiero destacar aquí De igual forma, quiero destacar aquí la resistencia pacífica, valiente durante años de la comunidad de paz de San José de Apartadó, que pagó también con un alto precio el haber resistido mediante la desobediencia civil a la violencia en el territorio y que afortunadamente ha sido reconocida con una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual haremos realidad también bajo nuestro gobierno. En Urabá no solo se ha dado la lucha sindical y la resistencia de los pueblos para evitar la violencia, sino que también ha habido una larga lucha del campesinado y de los trabajadores del campo por la tierra y por la reforma agraria. Aquí se han ido ganando la restitución de tierras, aquí se ha ido ganando el devolver la tierra despojada, y como lo he dicho, en el segundo gobierno progresista pasaremos de la reforma agraria a la revolución agraria, que significa que la economía campesina será el motor de lo que nuestro primer gobierno ha llamado una potencia mundial de la vida, es decir, una potencia agroalimentaria, no solamente en nuestro continente, sino de cara al mundo. Vamos a trabajar intensamente para que la economía campesina pueda tener un crecimiento cada vez mayor y mejor. Asimismo, quiero destacar las luchas más recientes frente a los megaproyectos portuarios, los consejos comunitarios, las organizaciones de trabajadores y los habitantes de Urabá no se oponen al desarrollo, pero exigen que el desarrollo no arrase con la vida, con el agua ni con la naturaleza. Ayer lo dije en Medellín, tenemos toda la disposición de dialogar con el empresariado, pero siempre y cuando ese diálogo sea para beneficiar la prosperidad y en beneficio de todas y todos. No tenemos por qué seguir en Colombia pensando que el enriquecimiento es para un pequeño grupo. Toda nuestra sociedad, Colombia, que es tan rica en recursos, puede ser próspera y cada quien puede tener posibilidades para tener la mayor pujanza en su economía familiar y comunitaria.
Las comunidades exigen. Nuestras comunidades exigen que el progreso no se construya sobre el silencio. Reclaman ser escuchadas, ser consultadas en la construcción de proyectos estratégicos para la región y para el país. Porque, como lo he dicho, el verdadero desarrollo se hace con la gente y no contra la gente. Todas esas luchas, las luchas de los trabajadores y trabajadoras, las luchas campesinas, las luchas de los pueblos étnicos, de los defensores y defensoras ambientales, confluyen en una gran causa común, que es la gran transformación social de nuestro país. Nuestro gobierno, con su programa, con sus políticas y medidas como el salario vital, que repito, no dejaremos que nos la arrebaten, ha contribuido a mejorar la calidad de vida, el bienestar de la población, eliminar la pobreza, disminuir la desigualdad social en estos años. Por eso, ese es el mejor argumento para que tengamos un segundo tiempo y elijamos este año, antes del mes de junio, el segundo gobierno progresista. Compañeras y compañeros, ahora tenemos ante nosotras y nosotros la tarea de ganar estas elecciones. Lo vamos a hacer porque el pacto histórico es hoy la principal y más poderosa fuerza política que existe en Colombia. Vamos a lograrlo. Nos movilizaremos para impedir que nos arrebaten el salario mínimo vital. Ayudaremos y atenderemos a las poblaciones que hoy sufren inundaciones en 8 departamentos del país, como nos corresponde. Y ahora invito a todas y todos los dirigentes del Pacto Histórico, a sus militantes e integrantes, simpatizantes, ciudadanas y ciudadanos que respaldan nuestro proyecto, a que orienten al electorado de la siguiente manera. El 8 de marzo, compañeras y compañeros, solamente votaremos por las listas del Pacto Histórico al Senado de la República, que encabeza mi compañera Carolina Corcho, que tiene gente como Isabel y tantos otros extraordinarios candidatos y candidatas, y también por las listas que regularmente son cerradas, no sé cómo estará aquí el asunto en Antioquia, cerrada también afortunadamente, para que ese día elijamos una numerosa bancada parlamentaria y no sigamos en el tire y afloje con los politiqueros que le niegan las reformas al pueblo colombiano en el Congreso. Defendemos y defenderemos nuestro gobierno y al compañero presidente Gustavo Petro Urrego, quien todos los días soporta nuevos ataques por haber liderado la transformación o el comienzo de la transformación social del país. Defendemos y defenderemos con la movilización social pacífica, pero decidida, las reformas y cambios sociales que hemos comenzado a hacer. La reforma agraria, la reforma laboral, la reforma pensional, el salario vital, la reforma tributaria que tiene realmente carácter progresivo y tantas otras que hemos venido ganando en estos años. Así que a movilizarnos para defender nuestros cambios sociales. Y compañeras y compañeros, por último, aunque no menos significativo, debo decirlo,
el 31 de mayo. Las invito y los invito a votar masivamente por mí para ser elegido presidente de la República en primera vuelta. Y que comencemos juntas y juntos el segundo gran gobierno de la transformación social e histórica de la sociedad colombiana. A nuestros adversarios de la extrema derecha uribista les decimos: nos vemos en las urnas. ¡Que viva el pueblo de Apartadó y Urabá! ¡Que vivan el pacto histórico! Y nuestro compañero presidente Gustavo Petro Urrego.